Sí, Ok, doctor. estamos grabando la clase entonces. Vamos, esta es una clase sencilla, relativamente sencilla, pero importante, que quiero destacar, puesto que la primera causa de ceguera reversible en el mundo hasta hoy en día sigue siendo la catarata. Si bien la catarata en los últimos 10 años ha avanzado mucho, tanto en la disminución en prevención de ceguera, también ha mejorado las técnicas quirúrgicas para poder resolver este problema que azota a la población mundial y sobre todo en zonas de bajos recursos, donde el acceso a una cirugía de catarata no es tan sencilla, por lo que implica la formación del profesional, la tecnología, los instrumentos necesarios para realizarla, una serie de situaciones complejas que hacen que dificulten el acceso a los pacientes, y de alguna manera eso obstaculiza el hecho de que se pueda resolver un problema tan importante que es la ceguera, ¿verdad? Pero realmente debemos reconocer que las cifras a nivel mundial bajaron muchísimo, pero sigue siendo la primera causa de ceguera. La diferencia con respecto a otras causas, que esta es reversible, no así como la segunda causa es la diabetes. Estamos hablando en la población general. Si vamos en forma regional, las causas son diferentes. La tercera causa sigue siendo el glaucoma, que compite muy de cerca con la diabetes a nivel mundial. Si vamos a hablar regional, es diferente de acuerdo a la zona. Y así sucesivamente. La ventaja de esta patología es que hoy en día con una cirugía de 20 minutos se resuelve, ¿verdad? Pero no es tampoco que hay que esperar a estar ciego para operarse de catarata. Entonces vamos a empezar la clase con esta introducción. Sabemos que el cristalino se va diferenciando en su etapa embrionaria de en la plácoda del cristalino, y parte de ella se hace del ectodermo. Voy a sacar un poquito esto. A las 6 semanas se forma la vesícula cristalino y se empieza a formar el núcleo embrionario. Estamos hablando específicamente del cristalino. Y eso se realiza a través de la copa óptica, ¿verdad? Es alimentada en esa época embrionaria por una arteria, que es la vasculosa lentis, que luego del nacimiento se atrofia y prácticamente desaparece. Queda como un vestigio en la cavidad vítrea, pero básicamente se vuelve transparente, puesto que el ojo como sistema óptico tiene su sistema de transparencia, y si no desaparece, entonces va a obstaculizar el desarrollo visual. Existen ciertas patologías que están relacionadas con la persistencia de esta arteria, pero ya es un caso patológico, no es lo que sucede normalmente. El epitelio cristalino solo está hasta el ecuador. Luego esos epitelios que vemos acá, que es un epitelio simple, sus células hacia el ecuador se van diferenciando y van perdiendo el núcleo y van formando estructuras estromales elásticas de un estroma bien diferenciado, con un colágeno bien diferenciado, transparente, dispuesta en forma simétrica, regular, que le da esa propiedad de transparencia para luego cumplir su función luego el nacimiento, ¿verdad? Que es la de ver, la de focalizar. ¿Ok? Bueno, entonces, como características generales anatómicas, como ya sabemos, es la segunda unidad más importante refractiva del ojo. La primera es la córnea y el cristalino es la segunda, con la propiedad que diferencia de la córnea, que tiene un poder variable en las etapas
de la niñez, juventud y hasta el adulto joven, una capacidad como activa que justamente varía de acuerdo a la esclerosis propia que esta estructura va adquiriendo con el correr del tiempo. Es una estructura vascular, como habíamos mencionado. Esas fibras se van, si ustedes se dan cuenta acá en este dibujo, ven cómo las fibras están en forma simétricamente aposicionadas, pareciera ser como similar a una cebolla, aposicionadas en forma paralela. Y vemos también que a nivel del ecuador, donde estas se van diferenciando del epitelio anterior, se encuentra sostenido al globo ocular gracias a estas fibras que son las zónulas de zinc. Entonces, esa aposición y esa diferenciación hace que toda la vida el cristalino vaya aumentando su masa molecular, su peso molecular y también su dureza. Entonces la elasticidad es más marcada en las etapas tempranas de la vida y esa elasticidad se va perdiendo con el correr del tiempo hasta la vejez. A los 60 años se cree que ya no existe un cristalino elástico, sino ya esclerosado. Está totalmente duro, ¿ok? Bueno, como saben, entonces es importante desde el punto de vista quirúrgico conocer las medidas del cristalino en forma topográfica por el hecho de que vamos a, de acuerdo a eso, decidir el tipo de lente que vamos a colocar, porque una vez que nosotros traemos el cristalino del ojo, como tiene un poder dióptrico, hay que implantar un lente en reemplazo, que son los llamados lentes intraoculares, que existen varios tipos, pero básicamente están los monofocales y los multifocales. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a decidir si es, por ejemplo, en una etapa de un recién nacido, o si es un lactante menor, o si es un joven, o si es un adulto, el tipo de lente que vamos a escoger difiere tanto en el poder dióptrico, porque los lentes tienen poderes dióptricos, o sea, tienen medidas, no es que uno implanta a ciegas, se tiene en cuenta para obtener la medida varios parámetros, pero básicamente la posición natural del cristalino se tiene en cuenta la curvatura corneal, puesto que la curvatura corneal determina el mayor poder refractivo del ojo, de acuerdo a lo que habíamos visto en el sistema, el ojo como un sistema óptico, una cuestión física. Se tiene en cuenta en la longitud antero-posterior, entonces, de acuerdo a esos valores que existen equipos especiales, se determina un poder dióptrico determinado para reemplazarlo eventualmente si tenemos catarata, ¿ok? Que es la opacificación de cristalino por diversas causas. Entonces, al nacer, la longitud del diámetro del ecuador es de 6.4 milímetros y la longitud antero-posterior es de 3.5 milímetros, con un peso promedio de 90 miligramos. Fíjense cómo eso aumenta desde el nacimiento hasta la adultez, hasta llegar a medir 9 milímetros con una longitud antero-posterior de 5 y el peso va a casi 255 miligramos variable, pero hay un crecimiento justamente que se sucede por la constante migración de ese epitelio y aposicionamiento de esas fibras. ¿Ok? Las estructuras básicas que tenemos que tener en cuenta son la cápsula, el epitelio y la corteza y el núcleo. O sea, el cristalino, aparte de estar sostenido por la célula de zinc, tiene una cápsula que envuelve con su epitelio propiamente dicho. Luego está la corteza y el núcleo cristaliniano,
que vemos detallado, sobre todo en la cápsula en esta imagen. La cápsula es una estructura que también su propiedad varía con la edad. En los niños es más elástico y en los adultos se vuelve más frágil, más lábil, más débil, puesto que es una estructura muy fina. Si se fijan en esta imagen, el grosor de la cápsula varía dependiendo del ecuador con respecto a su región central, ¿verdad? En la región central mide 1 micrómetros de grosor, al igual que la parte inferior que va en un promedio de 4 micrómetros, ¿verdad? Es importante la cápsula, puesto que cuando extraigamos el cristalino, vamos a utilizar esa estructura para y poder implantar el lentecito en su lugar. Entonces la cápsula va a seguir sosteniendo al lentecito. Y bueno, existen muchas alteraciones de la cápsula que están relacionadas algunas con la cirugía y otras ya por un problema de debilidad estructural que hacen que no sea un lugar óptimo para implantar el lente. Entonces existen otros tipos de lentes que se implantan en otras regiones o zonas o de en otro tipo de estructuras para poder fijar ese momento. Pero la cápsula es de vital importancia en la mayoría de los pacientes para poder implantar el lente intraocular. Entonces tiene una región anterior, una región posterior. Como dije, la elasticidad es variable y los elementos son estructuras propias de un estroma con glucoproteínas, colágenos, glucosaminoglucanos y sulfato. Constituye una barrera importante a la fluoresceína, bacterias, a factores de crecimiento. Tal es así que en los traumas, cuando se daña la estructura, se liberan fibras cristalinas internas que hacen que como que produce una reacción inflamatoria importante, puesto que ya no tienen esa barrera capsular y eso el propio organismo lo detecta como estructuras no reconocidas por esa propiedad, vamos a decir, aislada que le da a las estructuras internas del cristalino. Por tanto, al romperse esa barrera, el propio organismo no lo reconoce. Produce lo que se llama una reacción facolítica, inflamatoria, que puede inclusive elevar la presión intraocular en altas cifras que pueden dañar el ojo. Entonces, la cápsula en la mayoría de las personas está íntegra. Y es lo principal que evaluamos cuando hacemos un análisis de nuestro paciente con catarata y hacemos el análisis para realizar el plan quirúrgico de ese paciente. Entonces, lo que tenemos que saber es que es una barrera importante a las estructuras internas del cristalino, ¿no? Las fibras zonulares habíamos mencionado, ¿verdad? Existen patologías que debilitan esas fibras zonulares y si esas fibras, aparte de ser débiles, se rompen, puede descentrar propiamente el cristalino o subluxar o luxar completamente el cristalino hacia la cavidad vítrea. Entonces, se altera bastante la visión. Si hablamos de cristalino subluxado, no necesariamente estamos hablando de catarata subluxada. O sea, el cristalino, si es que eso pacifica, da catarata, pero el cristalino transparente puede estar también subluxado por diferentes patologías de la fibra zonular.
El epitelio cristalino es un epitelio cúbico simple que va posicionándose y va creciendo, y a medida que va creciendo va perdiendo el núcleo y se va elongando. Entonces, esa etapa germinativa le permite, obviamente, ir creciendo de peso, de tamaño, como había mencionado, y eso le da una característica topográfica. Por tanto, existe un núcleo y una corteza. El núcleo podemos ver acá que se diferencia entre el núcleo embrionario, fetal y el infantil. Y la corteza es la misma corteza del adulto. Entonces, las características cristalinianas difieren sobre todo en la dureza de esas estructuras. Siempre que es más interno, siempre que es más nuclear, aumenta esa dureza por ese aposicionamiento mismo y por la deshidratación misma que se produce con el correr del tiempo. Por tanto, cuando nosotros decidimos extraer el cristalino, la parte más difícil de extraer es el núcleo. La corteza en sí es más, tiene una textura más suave y es más fácil de extraer. Por tanto, es muy importante dividir topográficamente al cristalino entre el núcleo y la corteza y saber que si tiene la textura diferente, ¿verdad? Esta es una imagen histológica donde podemos constatar el epitelio cúbico, cómo se van posicionando, van perdiendo su núcleo y ese propio núcleo se va elongando con su estroma específico y se van posicionando en forma paralela estructuralmente para conservar la transparencia. Esos cambios morfológicos se van dando con el correr del tiempo, o sea, toda la vida. Entonces, a medida que aumenta el tamaño del cristalino, puede variar un poquito su poder dióptrico, como también la capacidad acomodativa. Aumenta su poder dióptrico, pero pierde su capacidad de fluctuación acomodativa, por tanto, es variable. El aumento de la masa proteica en membrana hace que se endurezcan las estructuras y por ende también aumenta la dureza del cristalino. Tenemos que en el adulto esa dureza es mayor. Es diferente operar a un paciente de catarata joven que un paciente de catarata en adulto o senil, ¿verdad? Puesto que las cataratas seniles son estructuras más duras y más difícil de extraerle, pero bueno, se extrae. Esta es una imagen microscópica donde al examen de la lámpara hendidura, cuando tengan sus prácticas, van a saber lo que es la lámpara hendidura. Pero básicamente la lámpara hendidura es un microscopio que tiene la propiedad de un haz de luz, volverla fina. Por tanto, al volverla fina se vuelve como una hendidura o hace como un corte tomográfico in vivo, y ese corte tomográfico nos permite diferenciar la profundidad y nos permite medir inclusive y localizar las estructuras y evaluarlas. Por ende podemos determinar qué parte de las estructuras de cristalino se ve afectada. Esta es la imagen con el corte de la hendidura. Este sería la córnea y este serían los cortes del núcleo embrionario y la corteza. Entonces podemos diferenciar bien esos tipos de estructuras. Un momento. Bueno, la composición química del cristalino varía, pero es ácido graso y colesterol sobre todo. Tienen proteínas,
que prácticamente es el 35% del peso total, es soluble al agua y hay partes que son insolubles al agua, pero eso tiene mayor importancia. Existe una hipótesis que la transparencia, eh, por factores sobre todo del tiempo, se cree que muy influenciado por los rayos ultravioletas del sol, ese cristalino va perdiendo la transparencia. Y fíjense cómo la textura transparente se va opacificando de tempranas etapas de la vida hasta llegar a la parte senil. Inclusive podemos tener esta catarata que es negra, ¿verdad? Que prácticamente no permite la entrada de luz al ojo. Y existe su teoría, ¿verdad? Relacionada sobre todo a la degradación de la glucosa por las exoquinasas intraestromales cristalinianas, o sea, estamos hablando de las fibras. Eso produce una glucólisis anaeróbica y esa glucólisis anaeróbica con el tiempo hace que se obtenga energía a través de la ruta de las pentosas fosfatos y eso a la vez también utilizan la ruta del sorbitol por la anaerobiosis y por ende eso hace que pierda en sí la capacidad de la transparencia, puesto que la obtención de energía en anaerobiosis es menor y por ende las estructuras se van dañando. ¿Ok? No es imprescindible para el cristalino el oxígeno, pero es importante en sí para la obtención de ciertos fragmentos de energía. ¿Ok? Bueno, en cuanto a la fisiopatología de la catarata, en los pacientes diabéticos, por una hiperglicemia hay un aumento de la presión osmótica y eso produce un edema, o sea, hay más contenido de agua en los cristalinos y eso obviamente al edematizarse pierde la arquitectura normal y eso produce opacificación de cristalina. Por eso que los pacientes con diabetes tienen ese factor extra de la hiperglicemia para que el cristalino se opacifique, ¿no? Habíamos hablado de la acomodación que se va perdiendo con el tiempo. Bueno, son y 35. La otra me va a querer matar. Y existe... eso vamos a pasar. Ustedes ya saben la acomodación por quién está inervado, que son las fibras parasimpático-miméticas del tercer par. Y que esto es lo que habíamos mencionado, que la capacidad refractiva de la acomodación va variando hasta perderse en la vejez. Prácticamente tenemos entre el niño y adolescente de 12 a 16 dioptrías prismáticas y a partir de los 40 baja 4 a 8, pero sigue habiendo. Por eso que generalmente a partir de los 40 empieza la dificultad de la presbicia y luego a los 50 ya se pierde totalmente. Bueno. Vamos a dejar aquí hoy, puesto que la autora va a entrar enseguida. Doctor, Para el viernes, doctor, sí, yo le comenté recién a la doctora Delia que todavía no habíamos terminado y hay la posibilidad de que podamos dar el miércoles que viene Weitis con ella. Así terminamos hoy no sé qué te vale. parece. Sí, sí, seguimos entonces. Si la autora nos Sí. dijo, entonces, Entonces, bueno, sí, hasta entonces cataratas entraría. entraría catarata entonces, porque es un tema más fácil también, ¿verdad? Ujú. Y Itis Weitis en la final entraría nomás ya. ya para la final nomás, ¿ok? Perfecto, está bien. Bueno, seguimos entonces. Prácticamente ya hablamos todo. Entonces, el cristalino. Cuando se pacifica la catarata, ¿y cuáles son las causas de cataratas? Están los relacionados a la edad, los inducidos por drogas, los traumas, existen cataratas metabólicas por defectos nutricionales asociados a itis, síndrome de los relativos, cataratas, enfermedades cutáneas, inducidos por glaucoma, isquemia y asociados al desórdenes oculares degenerativos. Todas producen opacificación.
La causa puede variar, pero la diferenciación en cuanto a eso es el plan, sobre todo resolutivo, cómo vamos a encarar la catarata, si vamos a operarlo, si vamos a corregirlo. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo ahorita. Las cataratas seniles son las causas más frecuentes, pero prácticamente estamos viendo cada vez más cataratas del adulto joven, que aparece entre los 45 años, ya influenciado sobre todo por los rayos ultravioleta del sol. Pero la causa más frecuente de catarata en todo el mundo sigue siendo la senil. Eso es por una desnaturalización propia de la edad, un aumento del peso, un aumento del espesor, una disminución del poder acomodativo, una esclerosis nuclear, una agregación de proteínas, todo lo que habíamos ya mencionado, hacen que pierda la pacificación. Entonces, las cataratas seniles, de por sí podemos otra vez subdividirles en nucleares corticales y subcapsular posterior. En realidad, esta es una clasificación no solamente para las seniles, pero para describirlas podemos utilizarla tanto en las seniles como la del adulto joven y las congénitas, ¿verdad? Porque están muy relacionados con la estructura topográfica, no con la edad del paciente. O sea, dónde está opacificado. En este caso, la nuclear obviamente va a ser en el núcleo. Existen cataratas corticales y subcapsular posterior. Vamos a ir viendo cuáles son las diferencias. La catarata nuclear se ve sobre todo en las seniles, ¿ok? Hay una esclerosis nuclear fisiológica, eso es normal, se endurece, suele ser bilateral, no es matemática, pero suele ser, es generalmente asimétrica. Hay tanto una dificultad lejana y cercana de ver, hay un aumento del poder dióptrico porque refracta más la luz y produce una miopía lenticular por aumento del índice de refracción por la pérdida de la transparencia. Por tanto, se vuelve miope, por decir así, en sus estadios iniciales. Logra ver el paciente, pero se miopiza mucho que le queda una vista corta. Ve bien de cerca, pero muy cerca ya no ve nada de lejos, ¿verdad? Eso se llama miopía lenticular. Puede haber diplopía monocular por esa asimetría. En un lado está más osificado que el otro, entonces el paciente al mirar ve como doble, describe como ver doble. Entonces a eso le decimos, inclusive dice, cierro un ojo y veo dos puertas, ¿verdad? Es porque las luces ya no se refractan en forma uniforme y veo una diplopía con un solo lado. Suena raro, pero es diplopía porque ve doble, monocular porque ve doble con un solo ojo. A veces hay diplopía binocular cuando hay un desvío ocular o, por ejemplo, un derrame. Entonces ve doble, pero al abrir los dos ojos. ¿Ok? Hay pobre discriminación de colores y contraste, o sea, sobre todo en ambientes oscuros de bajo contraste, se altera todo. Se altera la nitidez, se altera el contraste, la capacidad de diferenciar de colores claros y oscuros, se altera el color. Y en los casos ya avanzados, en las cataratas nucleares humescentes, prácticamente ya se altera todo. Histopatología. Hay una homogeneización del núcleo con pérdida de la disposición laminal celular. Se vuelve asimétrico, se vuelve estructuralmente desordenado, por eso se produce eso. Y esta es la característica. A simple vista no se ve tan bien la catarata. Hay que evaluarlo con el microscopio. Y al hacer el corte en la hendidura vemos que esa transparencia se va perdiendo y sobre todo esa densidad o ese color o esa pérdida de transparencia se ve más en la parte nuclear del cristal. Este es un esquema donde se dibuja donde está más opacificado, ¿verdad? Las cataratas corticales son cambios por la composición iónica y la hidratación de la fibra, relacionada más
por ejemplo, en los diabéticos, ¿verdad? Pero no es que solamente en los diabéticos hay, pero ahí se ven más frecuentes alteraciones a nivel de la corteza comparativamente con la senil. Suele ser bilateral, siempre es asimétrica, muy difícil que sea igualito, ¿verdad? Eso es lógico. Y también el espectro de la visión depende a la localización de esa opacificación. ¿Qué significa? Que puede haber cataratas corticales fuera del eje visual que no producen ninguna alteración visual, ni el paciente se entera que tiene catarata. El síntoma más resaltante en este tipo de catarata es el deslumbramiento, o sea, las luces se le vuelven exageradas, es como que se encandilan fácilmente, a eso se refiere el deslumbramiento, que las luces le molestan demasiado. Puede haber una diplopía monocular también y la progresión es muy variable. Puede haber pacientes que están años con cataratas corticales y hay pacientes que en meses ellos van cambiando o creciendo y producen alteraciones. En las corticales y las nucleares, estos signos es muy frecuente encontrar. Son vacuolas, sobre todo a nivel de la corteza anterior, que prácticamente no alteran la transparencia, son estadios iniciales, pero uno ya puede advertir al paciente, mira que está empezando, el famoso principio de catarata le dicen, no hay, esa terminología es más popular que científica, ¿verdad? Pero es un inicio prácticamente de la pérdida estructural del cristalino para iniciar luego a perder esa transparencia y por ende a ver catarata. El segundo signo es las opacidades que ustedes se fijan acá, que tienen la forma de cuerno, ¿verdad? De rayos, ¿no? Eso es típico de las corticales, donde el vértice es hacia el centro y la base sería hacia el ecuador, hacia la periferia. Puede haber un edema del cristalino, pues no, por ende puede haber una variabilidad en su poder dióptrico, ¿verdad? A esas cataratas corticales le denominamos coliformes. Si se fijan, este es un corte, o sea, una vista anterior y este es un corte anterior donde vemos la opacidad muy relacionada a las fibras aposicionadas de lo que habíamos hablado del epitelio cristalino que se va posicionando. Entonces tiene esa... La catarata madura ya cuando obviamente la opacidad es total. Es un signo tardío, la opacidad se vuelve ya... total, por ende se vuelve de color blanquecino y es totalmente opaco. A eso lo denominamos catarata madura. Y usted dirá, bueno, este es el último estadio de catarata. No, porque a la catarata madura le sigue la catarata hipermadura, que es lo mismo, pero ya con un aumento de la tensión dentro de la bolsa capsular. Es como que se empieza a inflar la catarata, hay un aumento de la tensión y parte de las cortezas se va licuando, ¿sí? Va perdiendo esa capacidad elástica y se vuelve líquida, pero el núcleo no. Entonces el núcleo se diferencia de la corteza, pero va de alguna manera endurecido, o sea, el núcleo sigue duro, pero el cristalino se vuelve líquido, ¿verdad? Hasta llegar a un momento donde se arruga y el núcleo sedimenta hacia la parte inferior. Y este es el aspecto, fíjense acá. Acá vemos el núcleo sedimentado y el resto intumescente. Llamada catarata morganiana. ¿Ok? Esta catarata, la subcapsular posterior, es de un aspecto cupuliforme, es más frecuente en pacientes jóvenes. Puede variar el tipo de lugar de la pacificación, pero sobre todo cuando afecta la visión es sobre todo la corteza, o sea, la corteza en contacto con la cápsula posterior. Entonces se vuelve subcapsular posterior por ende. Se ve un aspecto de pérdida
de la transparencia con un brillo que parece una superficie muy irregular. Le voy a mostrar una foto. Y van en su etapa tardía formando gránulos entre la corteza y la cápsula en placas. Ellos sí le molesta mucho el deslumbramiento, ven, pero se deslumbran ante la luz y pobre visión cuando existe ambientes o lugares de mucha luz. Porque cuando hay lugares de mucha luz, por la miosis misma, la entrada de luz se vuelve se cierra más el eje visual, y si afecta el eje visual esa opacidad subcapsular, el paciente ve menos. Parece contradictorio, parece que en lugares donde hay más luz, al paciente le molesta más o ve menos. Y en lugares de poca luz, como la pupila se dilata, entra por los costados, por decir así, la luz, y por ende ve mejor. Pero es un síntoma, por decir así, típico de la subcapsular. Doctor, yo cuando estoy en la claridad lo que no puedo ver. Y es raro, ¿verdad? Es incoherente. Tiene ya dificultad para la acomodación, obviamente. Entonces hay mayor pérdida de la visión cercana que la lejana. El paciente se destaca porque ve muy borroso de cerca. De lejos también, pero más de cerca. Y puede haber diplopía monocular. Fíjense, esta es una imagen, un corte, el cristalino está totalmente transparente, pero en la parte posterior tiene como una manchita. Fíjense así. Y este justo está en el centro, y al estar en el centro coincide con la pupila y por ende molesta. Eso tiene una razón histopatológica, que es la migración posterior de las células epiteliales lenticulares en el área subcapsular y aumento anormal del tamaño. Y fíjense cómo tiene un aspecto en panal de abeja, también se le denomina, como un panal que se va localizando en la región entre la corteza y la cápsula, pues es subcapsular posterior. Hay cataratas inducidas por drogas, que son por estas drogas que son los corticosteroides, fenotiacidas, mióticos y amiodarona. Esto vamos a pasar rápido, pero lo más importante de todo es el corticosteroide, ¿verdad? Que el uso indiscriminado o no indiscriminado, sino necesario, como por ejemplo la artritis reumatoidea, aumenta la frecuencia de la opacidad del cristalino. Puede ser entonces por una cuestión oral o puede ser por colirios con corticoides que aumentan, alteran las estructuras cristalinianas y lo opacifican. ¿Ok? En los niños se cree que puede ser reversible. Las fenotiacinas, hay que saber que producen esto. Los mióticos también pueden producir la miona. La catarata traumática, habíamos hablado un poco en trauma, pero es ya por un efecto físico-mecánico. ¿Okay? Pueden ser físicos, la reacción de electricidad y químicos, y mecánicos, cualquier estructura que vaya en contacto con cristalino, que puede dañarse, por decir así, en forma abierta cuando afecta la cápsula o cerrada por un simple impacto. Y la característica de este cristalino es el aspecto rosácea o roseta, con el anillo de Vinicius, que es una marca que se produce en la cara anterior cristalino del epitelio iridiano. Al impactar, como que sella y produce un anillo que se ve en la cara anterior cristalina, ¿verdad? Pero siempre hay una historia detrás, ¿verdad? Puede haber una subluxación por una rotura sonular, y la agudeza visual fluctúa. Puede haber diplopía monocular y el astigmatismo puede ser alto. Y puede haber iridodonesis, que es el movimiento en forma de temblor del iris, o del cristalino, que se llama facodonesis. Eso es por la contusión misma, ¿verdad? Las heridas penetrantes, cuando existen ya un daño de la cápsula, eso es muy rápido, o sea, en horas el cristalino pierde esa transparencia, entonces se nota. Y esto es quirúrgico. Bueno, casi todas las cataratas son quirúrgicas, ¿verdad?
Esta es otra foto. Las inducidas por radiación, que es muy frecuente. Y estas afectan sobre todo la cara anterior del cristalino y la cápsula anterior. Las radiaciones ultravioletas pueden producir opacificación por el efecto físico, eso ya habíamos hablado un poquito. Y las lesiones traumáticas por químicos, ¿verdad? El álcali sobre todo que tiene mayor penetración. El ácido por su propia autolimitación no llegan hasta dentro de la cámara, por ende prácticamente no produce cataratas traumáticas. Alteraciones como la metalosis puede producir una catarata, un cuerpo extraño y liberación de ese metal dentro del ojo opacifica el cristalino. Por eso, si hay un cuerpo extraño no tolerado, sobre todo metal, hay que sacar. La chalcosis también son depósitos de cobre debido a cuerpos extraños intraoculares, pueden producir catarata. Electrocuciones, lesiones eléctricas pueden producir catarata. Es muy típico. Muchos pacientes ya vi que que se electrocutaron o tuvieron una descarga importante y posterior a eso se opacificó su cristalino y bueno, hubo que quitar. Las metabólicas relacionadas sobre todo a alteraciones de la hiperglicemia, galactosemia, hipocalcemia y algunas enfermedades que no voy a preguntar como la enfermedad de Wilson en el examen. Ya hablamos un poquito de la catarata por diabetes y esto vamos a pasar más. Estas son las otras metabólicas que no voy a dar mucho hincapié. Bueno, catarata por uveitis, después van a ver con la doctora, ¿verdad? La causa es la inflamación que se produce posterior a la uveitis, entonces una secuela secundaria. Este síndrome de foliación no voy a hablar mucho. Acá lo importante es entender cuál es el tratamiento de la catarata. El tratamiento va a depender mucho. ¿Cuándo se opera una catarata? La catarata se opera cuando la capacidad visual que se sucede a eso altera o no la calidad de vida. Puede haber cataratas incipientes que alteran mucho la calidad de vida de un paciente muy exigente con su visión, y puede haber cataratas muy importantes que prácticamente al paciente su estilo de vida no le afecta. Vienen para cambiar su lente, vamos a una catarata, el paciente está conforme, está contento con su visión, solamente se quiere cambiar su lente porque se rayó el lente y para él está bien la vida, ve bien, ¿verdad? Entonces, ¿para qué complicarle y operarle a un paciente cuya calidad de vida es buena, ¿verdad? Ahora, si ya le dificulta ver los rostros de la persona o en su trabajo, o ya le afecta en sí su potencial laboral, esos factores se tienen muy en cuenta para decidir la cirugía. O sea, no existe un parámetro específico a partir de ahora vamos a operarte. Depende de muchos factores, sobre todo del desenvolvimiento en la vida cotidiana del paciente. Pero en la mayoría de los casos, cuanto antes operas, mejor calidad de vida y mejor visión, por ende, o mejor calidad de vida. Por ende, la tendencia hoy en día es operar lo antes posible, ¿verdad? Las cataratas. Pero, como dije, cuando uno evalúa al paciente, lo evalúa en ese contexto también, de su actividad y su interacción con el medio ambiente. ¿Estamos? Entonces, no van a saber nunca exactamente a qué paciente operarles si es que vos no le preguntás cómo se siente.
Si el paciente con una catarata importante se siente aún bien, entonces son criterios médicos de cada uno decidir si le ofrece algo mejor a eso que él considera bien y si el paciente acepta o definitivamente aguantar y esperar, ¿verdad? O ser agresivo si tenés catarata, tenés que operarte. Eso yo creo que ya también sale un poco de lo ético. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? La semana que Creo, viene le voy a mostrar una cirugía, ¿verdad? Hoy ya se acabó el tiempo y es simplemente para ver una cirugía de catarata para que entiendan los pasos y es más un conocimiento, ya no va a ser ni siquiera, por decir así, tema de examen. Entonces, vamos a coordinar con Ada para eso. Y para el viernes a no me acuerdo si era las 18, 17:30, queda fijado el examen. 6:30, doctor, 18:30. 18:30, perfecto. Bueno, buen resto de jornada y dejamos esto hasta aquí, ¿ok? Por el momento. Bueno, gracias, doctor.